Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable con un experto, el doctor Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Seguimos aquí en Zona Saludable platicando con la doctora Noemí Preciado, especialista en cirugía cardiovascular. Ella es cirujana de tórax y cardiovascular. Bueno, la principal causa del EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es el hábito de fumar. Y con esto, bueno, pues vamos viendo cómo la cantidad de aire y que entra y sale por las vías respiratorias disminuye por las siguientes razones. ¿Cuál vendría a ser esta fisiopatología de la enfermedad? ¿Por qué esas personas que adquieren la enfermedad les cuesta trabajo respirar y prácticamente sienten que se están ahogando? Hay dos causas fundamentales de que esto suceda. Se preguntarán algunos de nuestros radioescuchas por qué hay fumadores a los cuales nunca les sucede algunas de estas cosas, viven muchísimos años, el clásico abuelito que vivió 80 años fumando y nunca tuvo ninguna repercusión. Aquí hay un factor genético importante. Okay. Dentro de la protección pulmonar hay la producción de una proteína en el hígado. Se produce esta proteína, se llama alfa-1 antitripsina, y esta proteína lo que hace o funciona como un protector del pulmón. Cuando nosotros inhalamos, respiramos, tenemos varias barreras de protección, iniciando en la nariz. Los vellitos de la nariz, llamados vibrisas, son las que detienen las moléculas más grandes de tierrita, polvos, humos, etc. Llega un momento en que estas moléculas son tan pequeñas que pasan y llegan a los alvéolos. Los alvéolos es como la unidad más pequeña que existe en el pulmón y es donde se realiza ese recambio fundamental de oxígeno por dióxido de carbono. Lo que sucede con esta proteína es que envuelve estos tóxicos y los desecha, de tal manera que no afectan ni al alvéolo ni al bronquio, y se sigue haciendo todo el recambio de manera normal. Sin embargo, hay pacientes que tienen disminución de esta proteína o no la tienen por alteraciones genéticas y no tienen este factor protector del pulmón. ¿Qué ocurre? Todos estos factores, todos estos polvos tóxicos que vienen en el humo del cigarrillo, otros factores que se nos ha olvidado por ahí comentar, es esto de cocinar con leña, que todavía en algunas zonas de nuestro país se hace, que es tan nocivo como el tabaquismo, estar en una zona sumamente contaminada durante mucho tiempo y estar expuestos a polvos como el cadmio, por ejemplo los mineros, personas que trabajan con ladrillo, personas que están expuestas a humos constantemente, a polvos, son aquellas que también tienen este factor de riesgo. Entonces, regresándonos un poquito a la fisiopatología, ¿qué ocurre? Todas estas sustancias tóxicas se acumulan en los alvéolos y producen una reacción inflamatoria, es decir, el cuerpo dice, esto no es propio, esto no es mío, ¿y qué va a pasar? Ocasiona una destrucción de los alvéolos. Se destruyen, se disminuye esa capacidad que tienen de ser elásticos. Hay que recordar que el pulmón es como un globo. Se infla y se desinfla conforme nosotros inspiramos y expiramos sin llegar nunca a cerrarse en su totalidad. Entonces lo que ocurre es que estas zonas afectadas por los polvos, los químicos, el tabaco, todo lo que ya comentamos, se van a alterar, se empieza a inflamar y forma una cicatriz, así como cuando tenemos alguna herida, que la piel ya no es igual. Los tejidos cuando se cicatrizan ya no son los mismos. A esto más le llamamos, duros, ¿verdad? exacto, gruesos. Así es, a esto le llamamos fibrosis. Y se forma una cicatriz irregular que no tiene las características que tenían los alvéolos en un principio. ¿Qué quiere decir? Que no funcionan. Entonces queda ya un daño crónico pulmonar a través de la formación de esta cicatriz. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay dos formas en las cuales se puede manifestar fundamentalmente esta enfermedad. Una es a la progresión de lo que la gente conoce como un enfisema pulmonar y al otro que es una bronquitis crónica. Es decir, tenemos la exposición, tenemos la baja de esta proteína, se afectan estas vías respiratorias y hay dos caminos por los cuales puede tomar la enfermedad. Uno es hacia el enfisema pulmonar y otro es a la bronquitis. En el enfisema se forma una dilatación importante del bronquio, no funciona el bronquio, son pacientes que progresan más gravemente a la enfermedad, son aquellos que hemos visto a lo largo del tiempo
añosos, 50, 60 años o a más de 60 años que tienen mucho tiempo ya con el hábito de fumar, son caquécticos, es decir, muy delgados, con poca masa muscular secundaria a la desnutrición por esta incapacidad del recambio que hay de oxígeno, dióxido de carbono. Son pacientes tosedores crónicos. Hay que puntualizar aquí que el principal síntoma del EPOC es la tos. En el caso del enfisema es una tos crónica seca. A la tos crónica, bueno, ¿cuánto podemos llamarle tos crónica? Es una tos que afecta al menos 3 meses de manera consecutiva a lo largo de un año. A eso le podemos llamar ya tos crónica. Estos pacientes fundamentalmente tienen tos seca y progresan de manera muy importante hacia un déficit importante en la calidad de vida. Es decir, son aquellos que vemos en la calle desafortunadamente oxígeno dependientes, que ya no pueden estar sin el suplemento de oxígeno porque sus pulmones no son capaces de hacer el recambio y de mantener una oxigenación en la sangre de manera adecuada. A diferencia de la bronquitis crónica es una reacción exagerada del organismo hacia los químicos que están ingresando a los alvéolos. ¿Qué es lo que sucede? Se produce más moco. De manera normal en los alvéolos se produce moco, pero el pulmón tiene la capacidad de producirlo y absorberlo, de tal manera que nunca nosotros nos damos cuenta de la producción de ese moco que ocurre todos los días de manera cotidiana. Cuando existe un químico anómalo en nuestros pulmones, se produce demasiado moco y ese moco se queda estancado. Como es tan espeso, termina por obstruir y evita el recambio de oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, en una situación, el alvéolo queda fibroso y cicatrizado, y en otra está tan inflamado que el moco se acumula y eso también termina por obstruir las vías respiratorias. Entonces, esas dos son las formas fundamentales en las que se va a desarrollar o desencadenar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica si no lo detenemos a tiempo. Aquí también me voy a regresar un poquito a los factores de riesgo. El tabaquismo. El tabaquismo va a depender mucho del riesgo de EPOC. ¿Qué tanto riesgo tiene un paciente fumador de desarrollar EPOC? Va a depender de las cajetillas que se fume por año. Hay una fórmula matemática que en este momento no la vamos a mencionar, pero a grosso modo, un paciente que se fuma más de 30 cajetillas al año tiene hasta un 60% de riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, esto quiere decir que los grandes fumadores son los más predisponentes a desarrollar estas enfermedades. Entre más temprano también se inicia el hábito, obviamente es más tiempo la exposición, el tabaquismo es una enfermedad que se considera ya enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. ¿El tabaquismo? Sí, el tabaquismo ya se considera y está catalogado en el CIE-10, que es donde los médicos tenemos una larga lista de diagnósticos. Ya está catalogado como una enfermedad que debe tratarse desde varios puntos de vista. No se trata nada más de decir, dejo de fumar y se acabó. Hay que darle apoyo psicológico al paciente, medicamento ocasionalmente para frenar toda esta cascada de cambios patológicos o enfermizos en los pulmones que existen en estos pacientes. Yo me atrevería entonces a cambiarle este concepto que tenemos del tabaquismo como vicio, sino que más bien verlo en su realidad más concreta como una adicción. Así es. Porque el vicio es como que el que se saca un mocasín de la nariz y dices, ya déjate de estar hurgando la nariz, niño. Y en fin, bueno, es un vicio porque tengo una costumbre de estarme picando la nariz. No, el tabaquismo es una adicción, hay una dependencia a las sustancias que precisamente están destruyendo constantemente nuestro aparato pulmonar, además de otras estructuras de nuestro organismo. Vamos a una breve pausa comercial, hoy hablando sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Puede llamarnos al 3122-4200 y 3122-4266. Pausa y continuamos. El Dr. Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384.